gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 4 del libro de Isaías. Hace muchos años escuché a un hombre predicar acerca de este capítulo en un parque público. Sabes que él mencionaba una teoría que me llamó la atención y decía que todo hombre tiene derecho en la actualidad a 7 mujeres. En ese momento no conocía mucho acerca de la Biblia. Hoy que conozco un poco más de ella, entiendo que aquella teoría en nuestros tiempos, así como en aquel entonces, porque hay que estudiar el contexto, no tiene ningún fundamento bíblico para apoyar dicha teoría. Las aplicaciones figuradas de la palabra de Isaías pueden tener aplicaciones espirituales para nuestros días. Siempre es posible que las declaraciones de un profeta puedan tener, además de un sentido primario, un sentido secundario. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Analicemos el versículo en cuestión, el versículo 1, que declara lo siguiente: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan, vestiremos nuestras propias ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Veamos en primer lugar el contexto histórico en el cual se escribe el versículo que acabamos de mencionar. Los mejores varones hebreos habían caído en aquel tiempo ante las armas asirias, o habrían sido llevados cautivos por los enemigos del pueblo de Dios. Para cada soltero habría, por lo tanto, varias mujeres solteras. Estas pedirían a pocos de los hombres que quedaban que ellos pudiesen casarse con ellas. Varias de esas mujeres habían vivido en lujuria y en ocio y arrogantemente despreciativas por su embriagante esplendor. Se acercarían 7 mujeres a un mismo hombre y así pedir que él diera consuelo y que proporcionara matrimonio y así poder tener seguridad. No significa que esto sea un principio que nosotros debamos aplicar a nuestros días. Esto es lo que posiblemente ocurría en aquel entonces según el contexto histórico. Pero como mencionamos que también podía tener una implicación secundaria, permítame darle algunos valores representativos, algunos símbolos que aparecen en este versículo. El primero, 7 mujeres. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado que la figura de una mujer puede también perfectamente simbolizar a una iglesia, según lo declarado en Apocalipsis 12 y también en Lucas capítulo 18. El segundo símbolo dice que echarán mano de un hombre. Este hombre puede representar a Jesús, el deseado de todas las gentes, según Ageo capítulo 2, verso 7. El tercer elemento es, nosotras comeremos nuestro propio pan. El pan representa la palabra de Dios, según Mateo 4:4 y Amós 8:11 y 12. Este es el alimento diario del cristiano para un crecimiento espiritual integral. El quinto elemento, vestiremos nuestras propias ropas. La ropa es sinónimo de la justicia de Cristo, según Isaías 64:6, con la cual Dios quiere vestir a sus hijos su desnudez. Y finalmente, solo permítenos, decían estas mujeres, llevar tu nombre, el nombre de Cristo, el cual muchos portan hoy y dicen llamarse cristianos, pero su vida está lejos de parecerse a él. Permítame entonces, hablando ya simbólicamente, dándole un valor representativo a estos elementos que acabamos de mencionar, podríamos decir que en términos espirituales para nuestras vidas, muchas iglesias de hoy se hacen llamar cristianas, pero se alimentan de su propio pan, es decir, sus propias creencias, su propia concepción de la palabra, tomando como base algunas interpretaciones erróneas, pero hacen a un lado las doctrinas sanas que la Biblia presenta.
También ellas pretenden vestirse de su propia justicia, es decir, rechazan la justicia de Cristo. Y algunos temas importantes como lo es la ley de Dios, la justificación por la fe, el día de reposo, la verdad del santuario. Así que hay que tener mucho cuidado, porque estas mujeres, estas iglesias, lo único que quieren es llevar el nombre de Cristo, pero sus vidas están lejos de parecerse a Él. Muchas iglesias hoy llevan una vida acomodada e interpretan la Biblia de acuerdo no solamente al poco conocimiento que puedan tener, sino a su conveniencia. Recordemos que nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios expuesta en su palabra y no lo que nosotros creemos que la palabra de Dios puede significar. Dios nos manda a cada uno de nosotros a ser verdaderos seguidores de Cristo, ser cristianos auténticos, cristianos que viven la palabra, cristianos que palpan la palabra, cristianos que levantan la palabra como una verdad, como un estandarte ante el mundo que perece en una oscuridad y decadencia espiritual. Recordemos que muchas personas hoy viven únicamente bajo el estandarte del cristianismo, pero su vida no está acoplada bajo los principios que la palabra de Dios establece. El Señor viene por una sola iglesia. Y esta iglesia tiene características únicas y especiales. Entre esas podemos mencionar lo que dice Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentar una iglesia para sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, ni cosa semejante. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Ya eres parte de esa iglesia? ¿Formas parte de ese pueblo que tiene estas características especiales? Que adoptan la palabra de Dios como suya sin quitarle ni ponerle absolutamente nada. Las iglesias de hoy deben reconocer la autoridad de la palabra de Dios, la vigencia de la ley de Dios, los 10 mandamientos que están vigentes para hoy en nuestros días. Así que la Biblia menciona características especiales de la iglesia, de esta mujer por la cual el Señor vendrá. Y mi deseo y mi oración es que cuando Cristo venga, tú formes parte de esa iglesia. Búscala, y debes buscarla no en lo que otros digan, sino en lo que la palabra de Dios establece. ¿Te gustaría pertenecer a ese pueblo? Entonces te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo y le pidas sabiduría al Señor para buscar esa mujer, esa iglesia que Dios tiene en esta tierra y que vendrá por ella en su segundo advenimiento. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos no solamente a llamarnos cristianos, sino a comportarnos como uno de ellos. Permite que la palabra de Dios, tu palabra, sea nuestro mayor ejemplo, sea la brújula que nos indique por dónde debemos andar. Hoy recibimos tu justicia, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Gracias porque nos haces un llamado a pertenecer a este pueblo especial, el cual anhelamos conocer, y únicamente lo haremos a través del estudio de las Escrituras. Gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita para una edición más de Reavivados por su palabra y así seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga.